Usted, gracias por preferirnos para estar bien informados. Los ojos del mundo están puestos en lo que está ocurriendo en la Amazonía. Desde hace 17 días, el pulmón del planeta está ardiendo. Los incendios forestales están fuera de control, destruyen miles de hectáreas, no solo en Brasil, sino también en Bolivia, Perú y Paraguay. Son unos 9.500 focos de incendio que no han podido ser apagados. Según expertos, este fenómeno afectará el clima en toda América Latina y también en los océanos. Hay alarma mundial por lo que esto podría significar para el planeta. Ya están listos nuestros periodistas en vivo para ampliar esta y otras noticias del día. Primero vamos con lo que está sucediendo en la Amazonía. Este es el panorama. La Amazonía está irreconocible. En la noche las llamas de los más de 9.500 focos de fuego iluminan el cielo y durante el día su espesa capa de humo lo oscurece. En esta selva tropical, la más grande del mundo, este año se registró un aumento de un 83% en la cantidad de incendios forestales. Mientras el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, genera polémica por haber acusado del fenómeno a la sequía y a las ONGs, algunas de esas organizaciones no gubernamentales como Green Initiative ofrecieron esta explicación. Deforestar más del 20% de la Amazonía puede desencadenar un proceso de sabanización, es decir, de transformar la vegetación natural en un paisaje que se asemeja al de las sabanas africanas. Y estos sectores de sequía empiezan a crear un escenario propicio para incendios y pérdida de cobertura vegetal. Según expertos, el daño provocado por la deforestación afectará al planeta entero. La deforestación también afecta a la capa de nubes que modera el clima en Brasil y en toda América del Sur, pero también en los océanos de todo el mundo. Por lo tanto, lo que está sucediendo en Brasil no es solo malo para Brasil y sus ciudades, es un problema para el mundo. Y mientras en Brasil arde el Amazonas, también lo hace la opinión pública. Muchos critican y protestan en contra de las políticas del presidente Bolsonaro, quien promueve la apertura de reservas indígenas y áreas protegidas, actividades agropecuarias y a la minería. Es un gran absurdo. Con certeza los incendios son consecuencia de una política de devastación ambiental, de apoyar al agronegocio, de ampliar las pasturas. Entonces la gente sabe que eso no es verdad. Es mentira para distraer a los medios. Irónicamente, en ese país, en Salvador de Bahía, se desarrolla la Semana del Clima de América Latina, un evento preparatorio de la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Nueva York. A la inauguración asistió Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente de Brasil, quien fue abucheado por los asistentes al evento, que en parte responsabilizan a su gobierno por lo que está sucediendo. Pero la tragedia ambiental no es únicamente en Brasil, donde el humo ya llegó a ciudades como Sao Paulo, donde algunos reportan problemas respiratorios. En Bolivia, en la región oriental de Santa Cruz, desde hace 3 semanas, un incendio forestal arde sin control. Ya quemó alrededor de 500.000 hectáreas de bosque y pastizales. También se relaciona con la quema de vegetación y la tala de árboles a los incendios que se registran en Paraguay, que han destruido más de 21.000 hectáreas, y en Perú, donde se han reportado 98 incendios forestales en el último mes. 12:37, vamos a tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo y por qué tiene un impacto no solamente en nuestro país, sino en el planeta entero. Esto que ustedes están viendo es el Amazonas, es una cuenca muy grande, la selva tropical más grande del mundo, que produce el 20% del oxígeno que usted, que yo y que todos los que vivimos en este planeta consumimos. La Amazonía brasilera pues es lo más grande que tiene esto, está ardiendo a la tasa más alta desde el 2013, cuando comenzó el Instituto de Investigación Espacial de ese país a monitorearlo. Se han registrado solamente en este año casi 73.000 incendios, que vienen siendo un 83% más incendios que el año anterior, en todo eso que están viendo ustedes, que es la cuenca amazónica. Estas imágenes satelitales muestran la magnitud de lo que está ocurriendo en Brasil. Daniel Aristizábal es experto en el Amazonas de una ONG que tiene además presencia, por supuesto, en Brasil, en Surinam, en Colombia y en toda esa cuenca. Estas son imágenes de la agencia France Press que nos llegan a través de satélites. Daniel, ¿por qué el Amazonas es tan importante, como nos dicen, como creemos? Pues Vanessa, es muy importante porque lo que regula en realidad es el clima de todo el planeta y produce el oxígeno, acumula el carbono, que es el que causa el efecto invernadero, y regula las lluvias,
de todo el planeta en realidad. Uno cree que solo es acá en Bogotá donde nos estamos viendo beneficiarios del agua que produce el Amazonas, pero en realidad ese ciclo del agua regula también los océanos y todas las corrientes térmicas de todo el planeta. ¿Cómo llega desde el Amazonas a impactar algo que puede ocurrir en una ciudad como Bogotá? Si aparentemente uno diría, bueno, es que está lejos. Es muy interesante porque el agua que cae acá, que se produce en los páramos, que llueve, baja por la corriente de los Andes, bajando sedimentos y nutrientes a la Amazonía, y con el sol natural que hay en la Amazonía, una parte de esa agua se evapora y de nuevo llega con los vientos a los Andes, y es el agua que nos llega limpia y rejuvenecida cuando ha pasado por esos árboles que han purificado el agua. Eso es lo que se llama el ciclo del agua. Es lo que se llama el ciclo. Otra parte llega al océano y es lo que alimenta a los microorganismos que producen oxígeno dentro del océano. Usted nos hablaba de la producción de carbono. ¿Qué es lo que ocurre en el Amazonas que tiene que ver con el carbono del mundo y por qué es importante? Bueno, mira, hay un tema interesante ahí, es que en realidad el Amazonas no es que produzca carbono, sino que lo acumula. Es un reservorio, el carbono es tóxico y es lo que genera los efectos invernaderos. Entonces, cuando los seres vivos, que la Amazonía es donde más seres vivos hay, incluyendo los árboles, hongos, etcétera, ellos van creciendo y van acumulando carbono. Ese carbono es lo que nos permite que mantengamos una temperatura regulada. Si ese carbono se libera normalmente cuando se muere un árbol no hay problema, pero ahora se están muriendo millones de árboles por la deforestación y por el incendio. Al mismo tiempo y se están quemando, o sea, produciendo un carbono aún más tóxico. Entonces esto es como si nos sale una placa de carbono sobre el planeta, más o menos, para entender. Es algo parecido, sí. Entonces esto genera pues el famoso efecto invernadero, que lo que es más o menos, imagínense ustedes dormir dentro de una carpa cuando hay mucho sol, ¿no? Entonces se genera una capa que genera mucho calor y genera mucha contaminación. Entonces, como consecuencia de lo que está ocurriendo, pues se altera la temperatura del planeta. Se altera la temperatura del planeta y se disminuye la cantidad de oxígeno, que es la que todos respiramos y necesitamos. ¿Hay algún lugar en el mundo que produzca el impacto que produce la cuenca amazónica, la selva del Amazonas? En términos de regulación climática de oxígeno es el lugar primordial, por eso hablamos, algunos dicen del pulmón, otros decimos que es el corazón del mundo, porque bombea agua, bombea oxígeno y bombea nutrientes. Es único. Es único, es lo único que nos queda. De hecho, habían muchos bosques parecidos en la franja tropical, lo que hablamos de los trópicos, por eso los trópicos son bosques, pero la Amazonía es la mejor conservada, aunque rápidamente se está degradando. Los océanos son la otra fuente importante de oxígeno, pero se alimentan de la Amazonía. ¿También? Entonces no puede haber una sin la otra. ¿Sí? ¿Los océanos se alimentan de qué de la Amazonía? Se alimentan precisamente de esos nutrientes y de esa agua que va bajando desde los Andes y de todo ese bosque y ese sedimento de hojas, de cosas que hay en el bosque que se pudren. Eso baja y alimenta a los microorganismos del océano, que evidentemente alimentan muchas de las pesquerías, de los animales que consumimos y de la fauna que hay en el mar. De ese tamaño es el impacto de lo que está ocurriendo en Brasil, que nos perjudica a todos los que vivimos en este planeta. Daniel, gracias. Pues Vanessa, precisamente sobre ese tema hablamos esta mañana con Marina Silva. Ella es exministra del Medio Ambiente de Brasil, está en Bogotá, aseguró que esto se trata de un delito de lesa humanidad porque además está en riesgo miles de comunidades indígenas que habitan esa región. Para Marina Silva, una de las principales líderes socioambientales de América Latina, que fue ministra de Ambiente de Brasil en 2003, en la emergencia de la Amazonía de su país, hay en juego miles de hectáreas de bosque de la selva amazónica, así como la supervivencia de más de 300 comunidades indígenas. Está en riesgo la propia Amazonas, su población local que vive de ella y el propio equilibrio del planeta. En este momento nosotros tenemos en Amazonas 38.000 focos de calor de incendios, 60% de los focos de calor de los esquemas que tenemos en Brasil entero están en Amazonas. En su intervención en un foro en Bogotá, calificó la situación en la Amazonía brasilera como un crimen de lesa humanidad. Es una situación que yo considero un crimen de lesa patria y un crimen de lesa humanidad. Para ella, Latinoamérica vive una gran crisis medioambiental que debe frenarse con fuertes medidas. Necesitamos ahora accionar con los órganos de fiscalización y control de protección de las unidades de las tierras indígenas y respecto a la legislación ambiental brasilera, hacer una inversión para sustituir un modelo sustentable y una agenda de modelo territorial. Sobre las polémicas políticas ambientales del presidente Jair Bolsonaro, la exministra aseguró: hizo casi una convocación para que se hagan esas prácticas ilegales en Amazonas. Él dejó frágiles todos los controles ambientales y critica las acciones de fiscalización y critica las multas que se le aplican a las personas que están atacando. La exministra Silva participa en un foro organizado por el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, junto con la Universidad de los Andes.
Hoy el gran problema de la Amazonía en Colombia es el de la deforestación, que es un fenómeno que afecta también a gran parte de los bosques y de los parques naturales que hay en el país. Y aunque se han reducido, la situación es muy delicada. En el 2018, el gobierno evitó la deforestación de 40.360 hectáreas de bosque en Colombia. Sin embargo, aunque se redujeron las cifras, la situación es preocupante por la deforestación y los incendios forestales. Durante el verano en Colombia, aquí también se dio un proceso, uno, de incendios masivos muy grandes, ¿cierto? Muy focalizados, de manera continua. Hubo también unos picos de calor muy importantes, ¿cierto? Y no hubo reacción. La deforestación principalmente se concentró en la parte norte de la Amazonía, pasando por Guaviare, La Macarena en el Meta y en el Caquetá. También en la zona de Uribe, Mesetas, Vistahermosa y el Putumayo hubo algunos focos. Además del estado del tiempo, hay otras razones. El acaparamiento de tierras, a la expansión de la frontera agropecuaria. Aquí también hay que mencionar que hay un impacto del tema de la consolidación, en algunos casos crecimiento de cultivos de coca. Hay una relación directa también con la creación de vías. Según Botero, en Colombia están los sitios de mayor deforestación de toda la cuenca amazónica. Comparativamente con el Brasil, en número, pues somos mucho más pequeños en términos de la deforestación. Sin embargo, por concentración, tenemos los sitios más altos. Los puntos más críticos, según la Fundación, se concentran en la carretera de Calamar y Miraflores en Guaviare, en el resguardo Nucac y Yaguará, reserva forestal de Yarí en el Caguán. ¿Cree que a los gobiernos les falta un compromiso real y efectivo para proteger la Amazonía?